Bueno, vamos al lío. Lo que tenemos delante es algo que seguro que hemos visto 1000 veces, una tabla con datos de facturas. A simple vista parece que está todo, ¿verdad? Pero si nos fijamos un poco, esto es un auténtico caos. Para cada artículo que se vende, se repiten una y otra vez todos los datos del cliente, su nombre, su dirección. Esto no solo es un desperdicio de espacio, sino que, creedme, es una bomba de relojería para cuando haya que actualizar algo. Y claro, la pregunta cae por su propio peso. ¿De verdad tenemos que trabajar con este desorden? Pues por suerte, la respuesta es un rotundo no. Hay una forma mucho, pero que mucho más inteligente y profesional de organizar esta información, y es justo lo que vamos a desgranar ahora mismo. Y esa solución, esa técnica casi mágica, tiene un nombre: normalización. Y ojo, que no es algo nuevo, ¿eh? Esto lo ideó un genio de la informática, F. Codd, allá por 1972. Es básicamente la técnica fundamental para transformar el caos de datos en una estructura lógica y súper eficiente. Vale, pero ¿qué es eso de la normalización en cristiano? Pues mirad, es como una receta, una serie de reglas que seguimos para poner orden en las tablas de una base de datos. El objetivo es súper claro: evitar que la información se repita sin parar, eso es la famosa redundancia, y al mismo tiempo proteger la fiabilidad de nuestros datos, que sean consistentes, vamos. Y los beneficios son brutales. Al normalizar, sí, ahorramos espacio, que está muy bien, pero lo que es realmente importante, lo gordo de verdad, es que blindamos la integridad de los datos. ¿Qué significa eso? Pues que nos quitamos de encima un montón de errores y problemas a la hora de actualizar o borrar información. Hacemos que toda la base de datos sea muchísimo más fácil de gestionar y, sobre todo, más segura. Venga, pues empezamos este viaje hacia el orden. El primer escalón, la base sobre la que se construye todo lo demás, es lo que conocemos como la primera forma normal, o 1FN para los amigos. La regla de la 1FN es súper simple, pero muy potente. Los datos tienen que ser atómicos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que en cada casilla de la tabla solo puede haber una cosa, un único valor. Se acabaron las listas, se acabó mezclar nombre y apellido en la misma celda, una celda, un dato. Fin de la historia. Si volvemos a nuestra tabla del principio, ahora el problema se ve a leguas, ¿a que sí? En la columna cliente tenemos nombre y apellido juntos. La dirección es un batiburrillo de calle, número, código postal, y ya ni hablemos del precio, que algunos están en euros, otros en céntimos. Un caos. Pues todo esto es precisamente lo que la primera forma normal nos prohíbe. Y tachan, así queda la cosa después de aplicar la primera forma normal. Lo que antes era un solo campo, ahora está todo troceadito. El cliente en nombre y apellido, la dirección, cada cosa en su sitio, y los precios, todos con el mismo formato. Genial. La tabla ya es atómica, pero, y este es un gran pero, ¿nos damos cuenta de que la información sigue repitiéndose un montón? Hemos dado un paso, sí, pero el problema gordo de la redundancia sigue ahí. Venga, subimos un peldaño. Vamos a por la segunda forma normal, o 2FN. Aquí el tema se pone un poco más sutil, porque ahora vamos a analizar cómo se relacionan los datos con la clave que los identifica. Para que una tabla esté en 2FN, lo primero, por supuesto, es que ya cumpla la 1FN. Y la nueva regla es que cada columna que no sea parte de la clave principal tiene que depender de la clave principal completa, no solo de un trocito de ella. A esto se le llama dependencia funcional completa. A ver, en nuestra tabla, para identificar cada línea de producto de forma única, ¿qué necesitamos? Pues la combinación del número factura y el ítem factura. Esa es nuestra clave completa. Pero un momento, ¿los datos del cliente, la fecha de la factura, dependen del ítem que se ha comprado? No, les da absolutamente igual. Solo dependen del número de factura. Pues eso, justo eso, es una dependencia parcial. Y es el problema que la 2FN viene a solucionar. Y la solución es brillante por lo simple que es. Partimos la tabla. Creamos una tabla para facturas, con la información que depende solo del número de factura, y otra tabla para items, con los detalles de cada producto. ¿Y cómo se conectan? Pues a través del número factura, que actúa como puente entre las dos. Y listo, eliminamos las dependencias parciales y reducimos la redundancia una barbaridad. Venga, que ya casi lo tenemos. El último paso de esta limpieza a fondo es la tercera forma normal, o 3FN. Con esto vamos a refinar la estructura todavía más y a eliminar el último tipo de dependencia que nos da problemas. La regla de la 3FN es muy directa. Primero, la tabla tiene que estar en 2FN, claro. Y segundo, y esto es lo importante, cada columna que no sea clave debe depender única y directamente de la clave principal. Y de nada más. Es como evitar las dependencias en cadena. Un dato no puede depender de otro que a su vez depende de la clave. Todo tiene que apuntar directo a la clave. Si miramos bien nuestras dos tablas nuevas, todavía hay dependencias ocultas.
En la tabla facturas, los datos del cliente, su nombre, su dirección, dependen en realidad del número cliente, no del número factura. Y en la tabla ítems, el nombre del artículo y su precio dependen del código artículo, no de la combinación de factura e ítem. A esto se le llama dependencia transitiva. Y aquí tenemos el resultado final, una auténtica obra de arte de la organización. Hemos dividido los datos en 4 tablas lógicas y limpísimas: facturas, clientes, ítems y artículos. Cada tabla se ocupa de una sola cosa, no hay datos repetidos y están todas perfectamente conectadas. Este es el poder de la normalización hasta la tercera forma normal. Ahora que hemos llegado a esta estructura perfecta, tan ordenada y pura, llega el golpe de realidad. Porque a veces, en el mundo real, la estructura más perfecta no es necesariamente la más rápida para según qué cosas. Y aquí es donde entra en juego el concepto de desnormalización, que es básicamente hacer lo contrario. Mientras que normalizar busca eliminar la redundancia para que los datos sean íntegros, la desnormalización vuelve a meter redundancia a propósito. ¿Y por qué haríamos esa locura? Pues para que las consultas de lectura vayan como un cohete. Menos uniones entre tablas significa respuestas mucho más rápidas. ¿Y dónde se ve esto? Pues sobre todo en sistemas donde la velocidad de lectura es lo más importante de todo. Pensemos en paneles de Business Intelligence, en dashboards de análisis de datos, en cualquier aplicación que tenga que mostrar muchísima información agregada muy rápido. O sea que al final la conclusión es que no hay una técnica mejor que otra. La normalización es fundamental para las operaciones del día a día, donde se escriben y modifican datos sin parar. Y la desnormalización es una herramienta de optimización, un turbo, para cuando leer datos es lo único que importa. La clave de todo está en encontrar el equilibrio estratégico. Y esto nos deja con una pregunta final para darle vueltas. Sabiendo que existe este equilibrio, ¿en qué situaciones del mundo real la velocidad de respuesta es más importante que tener una estructura de datos perfecta, pura y sin redundancias? Es una de las decisiones de diseño clave con la que se topan cada día quienes construyen los sistemas de información.